pida y lo subo a los... Dale, perfecto. Bueno, entonces comenzamos con esta charla organizada por el Coprogna. Corresponde al ciclo de charlas del año 2023. El ciclo se llama Coprogna en Acción y hoy tenemos el agrado de presentar al ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente, magíster en Ecología Interdisciplinaria y doctor en Ciencias y Políticas Ambientales, Mariano González Roglich. El título de la charla que propuso es Construyendo una carrera en conservación de la naturaleza desde la sociedad civil. Todos los caminos conducen al Caldenal. Esta charla también está avalada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que siempre nos acompaña, y más que nada cuando son gente, ¿no es cierto?, recibidos de nuestra facultad. Mariano trabaja en la Sociedad de Conservación de Vida Salvaje, que es conocida como la WCS, en Argentina, cuya misión se enfoca en la vida silvestre y los paisajes naturales en todo el mundo. Lo que hace es ciencia aplicada, acciones para la conservación, también hace educación, también ayuda a las personas a valorar la naturaleza. En Argentina lo que trata es de preservar la vida silvestre y conservar los paisajes. Hoy Mariano nos va a contar no solamente su trabajo en la WCS, sino también su camino como profesional, o sea, cómo logró desarrollarse y llegar a esta fundación, a esta sociedad, ¿no? Agradecemos a todas las personas presentes, les solicitamos que apaguen sus micrófonos para escuchar a Mariano sin interferencias. Y bueno, Mariano, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias a todos los presentes. Eh, Muy buena esa presentación. Me pone un poco incómodo escuchar sobre mí, pero bueno, eso es un poco la presentación de quién soy. Elena me había pedido que esta charla sea combinando un poco estas dos cosas, ¿no? Mi desarrollo profesional y por ahí un poco el foco de mi trabajo. Así que intenté hacer eso en esta presentación que durará unos 20 minutos, media hora más o menos. Tratando de combinar un poco estas dos cosas, espero sea entretenida y después claramente disponible para contestar cualquier pregunta, comentario. A ver, déjenme que comparta pantalla. ¿Ahí se ve bien, Elena? Sí, está bien. Me olvidé decirle que usamos el chat o después queda abierto para preguntas y para hablar con Mariano todo lo que necesitemos. Bien, buenísimo. Sí, yo mientras esté presentando no voy a poder ir viendo el chat, pero después o volvemos a las preguntas Sí. o podemos hacer el levantar la mano y lo hacemos bien, bien informal. Bueno, como empezando este viaje de lo que ha sido mi desarrollo profesional, tengo que empezar diciendo de dónde vengo, de dónde soy yo. Yo soy originario de Río Negro. Esa es una foto del valle del Río Negro tomado desde la margen sur, en Cipolletti. Yo nací en Haya, en un pueblo ahí chiquito, sobre la costa del Río Negro. Viajé bastante, me moví bastante a lo largo de mi infancia porque mi padre trabajaba en un banco, así que nos mudábamos muy frecuentemente. Y esto así hizo que fue desarrollando un poco mi apreciación por la diversidad y la naturaleza en los distintos lugares, ¿no? Así que así fui viviendo en varios lugares de Río Negro hasta que para estudiar la carrera de grado, la ingeniería en recursos naturales, me mudé a Santa Rosa en el año, hace bastante ya, en el año 98. Y ahí a lo largo digamos, elegí esta carrera, la ingeniería en recursos naturales, porque siempre tuve un interés en la conservación de la naturaleza, bueno, en realidad más en la apreciación en ese momento, no tenía muy en claro que me interesaba la conservación. Eh, y la carrera de la ingeniería en recursos naturales y medio ambiente, la verdad es que me motivó muchísimo porque en ese momento era el segundo año de la carrera, era relativamente nueva, pero combinaba un poco esto de la pata productiva, de aprovechar la naturaleza y de producir los bienes y servicios que como sociedad necesitamos,
con la preservación. Y me parecía que era un enfoque en ese momento novedoso, interesante, y bueno, eso es lo que me llamó la atención. En esta imagen lo que ven es mi formación más allá de los recursos naturales y el manejo de los recursos naturales y la conservación. Se enfocó bastante también en la cuestión más tecnológica. Entonces el uso de las tecnologías, sobre todo geoespaciales, análisis de imágenes satelitales y sistemas de información geográfico para analizar dinámicas en los ecosistemas, para entender cómo cambian, cómo funcionan y cómo podemos ir manejándolos de un modo un poco más sustentable. Así que para los que son de ahí de Santa Rosa, de La Pampa, perdón, se darán cuenta de que esta imagen. Esta es una imagen que cubre una parte importante de la provincia de La Pampa. Ven ahí los valles transversales como estos dedos eh, que corren de este a oeste. Hacia el este un ambiente bastante modificado, originalmente lo que eran las pampas, los pastizales, convertidos ahora totalmente a una agricultura bastante intensiva, y al oeste el monte que recorre gran parte de Argentina. El ecosistema del Caldenal es un ecosistema de mucha importancia, digamos, por lo único que es, un ecosistema único de Argentina, que integra especies de distintas regiones, un ecosistema transicional, y que por estar en esta transición entre la pampa y el monte está muy amenazado, digamos, por el avance de la frontera agropecuaria. Así que esto es lo que despertó mi interés para desarrollar el trabajo de la tesina de grado. Y entonces empezando a ver, bueno, qué herramientas de conservación tenemos disponibles o se están utilizando en el Caldenal para asegurarnos de que este monte, este bosque de sabanas, originalmente descrito como unas sabanas abiertas, con grandes pastizales y árboles dispersos, no lo perdamos por la conversión a agricultura. Esta es una foto un poco lo que refleja es esa conversión de lo que eran originalmente. Por ahí la de la izquierda es un poco extrema, depende de las regiones, un poco más denso, un poco menos denso, pero una transición de sistemas naturales a sistemas productivos. El Caldenal tiene en La Pampa solo un área protegida significativa que proteja el monte, que es el Parque Luro, que es lo que ven en ese polígono rojo. Así que como tesina de la carrera de ingeniería, lo que me focalicé fue entender un poquito cómo había funcionado el Parque Luro como una herramienta de conservación para frenar estos procesos de pérdida de cobertura del bosque. A modo así muy rápido, los resultados mostraron que el Parque Luro era una herramienta efectiva para preservar el ecosistema del bosque. Había frenado la deforestación comparada con lo que había ocurrido en los alrededores, pero sabemos que un área protegida, aislada de su entorno, no cumple con los objetivos de preservar poblaciones funcionales, conectadas ecosistémicamente. Así que, si bien como herramienta era efectiva, como herramienta a nivel micro era efectiva, a nivel más macro para preservar el ecosistema no era ni suficiente en tamaño ni estaba ayudando a preservar el ecosistema en su entorno. Así que ahí para la tesina de maestría que hice en la Universidad de Florida, seguí explorando un poco, bueno, qué otras herramientas tenemos como para favorecer la conservación. Y sabemos que las áreas protegidas, lo que llamamos parques provinciales o parques nacionales, dependiendo del área, son una de las herramientas, pero los ecosistemas productivos también tienen valores de conservación. Y entonces en este caso me puse a mirar los cotos de caza, que en La Pampa hay una gran cantidad. Esto integraba los cotos de caza disponibles a principios del año 2000, 2006, 2007, en distintas categorías de manejo. Y entonces en la tesis de maestría en lo que me focalicé fue en estudiar un poco, bueno, en dónde estaban ubicados estos cotos, qué herramientas, qué estrategias de manejo tenían, cómo modificaban la cobertura del terreno, la deforestación en los ecosistemas. A nivel de vuelta, estoy resumiendo años de investigación en un par de puntos, pero después puedo volver a cualquiera que les interese desarrollar un poquito más. Los cotos de caza en la provincia de La Pampa, como las tres grandes conclusiones de este trabajo de tesis, fue que tenían un valor muy importante por estar ubicados en las áreas donde hay bosque. Esto se ve muy claramente en esta imagen. Están localizados en lugares donde el hábitat es de mejor calidad. Desde un punto de vista del impacto en la vida silvestre, generaba algunos conflictos, ya que los cotos por lo general tienen alambrados olímpicos, alambrados bastante más altos y que limitan el flujo de la fauna silvestre, así que ese es un punto
no muy positivo, y también lo que generan es introducción de especies exóticas. Los cotos de caza en la provincia de La Pampa, y la actividad cinegética por lo general está focalizada en especies exóticas y hay una gran cantidad de especies introducidas en la provincia de La Pampa. Así que, como todo en la vida, digamos, no es ni blanco ni negro, hay grises, y entonces estas herramientas tienen valores, aspectos positivos en algunos lados y no tan positivos en otros. A medida que iba para este trabajo vuelvo un poquito la diapositiva para atrás, este trabajo de tesis de maestría tuvo mucho trabajo de campo, y una de las cosas que uno se va enterando cuando hablas con productores o cuando hablas con investigadores, acá en la presentación hay varios, es, bueno, y uno lo ve en la teoría, ¿no? Pero yo me refiero en la práctica cuando estaba ahí, cómo todo el mundo te dice cómo ha cambiado el monte a lo largo de, o sea, desde que la gente se estableció en algún campo en algún momento, desde que llegó el padre o el abuelo hace décadas o siglos incluso. Y entonces ahí surgió un poco lo que terminó siendo mi proyecto de doctorado, que fue una tesis donde lo que intenté hacer fue reconstruir un poco los cambios en el ecosistema del Caldenal, pero a nivel incluso un poco yéndonos más atrás en la historia. Y entonces para esto usamos unos archivos, unos registros históricos que se llaman los libros azules, que fueron los relevamientos catastrales que se hicieron justo después de bueno, de la llamada campaña al desierto, en la década de 1880. Y entonces los agrimensores, cuando dividieron la Pampa en esta grilla que todavía aún tenemos como división catastral de lotes de 10 kilómetros por 10 kilómetros, cuadrados de 10 kilómetros por 10 kilómetros, que llamamos lotes, lo que hicieron fue un análisis muy detallado de describir qué era lo que encontraban. Acá vemos un ejemplo de una donde hay, por ejemplo, un croquis con una cobertura de monte, los caminos que encontraban en ese momento, que por lo general eran rastrillas aborígenes, digamos, no había caminos en el 1880, en algunos casos asentamientos, cuerpos de agua y cualquier otra característica que llamara la atención de los agrimensores. Así que lo que hicimos con un grupo de estudiantes en ese momento de la carrera de ingeniería y de biología fue digitalizar todos estos mapas, y están disponibles para cualquiera que quiera acceder. Estaban en un momento en la página de la Dirección de Recursos Naturales, ahora no sé si estarán, pero bueno, podemos distribuirlos si los necesitan, y después hacer un trabajo de reconstrucción histórica para entender un poco los cambios en el Caldenal. De vuelta, resumiendo en este caso 5 años de investigación en 2, 3 palabras, a grandes rasgos lo que demostramos acá fue, digamos, pudimos espacializar algo que se sabía, que es, digamos, este gran avance de la frontera agropecuaria desde el este, removiendo gran cantidad, digamos, casi todo el Caldenal en la parte este y fragmentando la sección central. Y después en las partes donde se mantiene todavía el Caldenal como ecosistema, generando un cambio y una densificación de la estructura. Acá pongo un ejemplo de una foto, digamos, en el 1880 no había fotos, teníamos estos croquis, pero bueno, fotos aéreas de la década del 60, el trabajo incluyó también análisis de imágenes satelitales de alta resolución, fotos aéreas, cualquier registro histórico que podíamos encontrar, y acá pongo una como ejemplo de cómo en algunos casos eran rastrilladas aborígenes, en otros eran simplemente caminos dentro de campos. Se empieza a ver ese proceso de densificación y de aumento de la densidad de los renovables. Uno de los factores de esa densificación tiene que ver con la utilización ganadera. Sabemos que las vacas dispersan la semilla de Caldén y favorecen la germinación mucho más efectiva de las semillas, pero no es el único, digamos. Sabemos hay factores, hay toda una catarata de factores que interactúan a distintas escalas, desde el nivel más macro, global. Ahí sabemos que el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera favorece el desarrollo de las plantas leñosas, de los arbustos, de los árboles, en este caso de Caldén, el cambio en los patrones de fuego, la presencia de ganado, en algunos casos de especies exóticas, genera una dinámica donde las plantas leñosas van aumentando en densidad. Entonces, esto lo que nos genera es, a veces se confunde y se dice un poco, bueno, el Caldén no es una especie amenazada y cada vez más caldenes. Bueno, eso es cierto. La verdad es que si pensamos en la especie, en el árbol, es probable que tengamos muchos más caldenes ahora de los que había hace 100, 200 años. Pero lo que tenemos es un cambio en la estructura del ecosistema, donde pasamos de estos sistemas un poco más abiertos a sistemas muy densos como los fachinales, donde la verdad es que cambia la estructura, la composición y la función del ecosistema, y bueno,
esto desde el punto de vista de preservar especies y de preservar también servicios ecosistémicos no es ideal. Acá cuando terminé, acá es donde voy mezclando un poco mi historia personal con la investigación. Cuando terminé el doctorado, yo la maestría y el doctorado las hice en Estados Unidos, en distintas universidades allá. Y después de terminar el doctorado empecé a trabajar en una ONG de conservación que se llama Conservation International, que tiene como foco la conservación de la naturaleza muy alineada, digamos, con la vinculación con los seres humanos. Uno de los eslogans que tenía esta ONG era que la naturaleza no necesita de la gente, digamos, la naturaleza no necesita de la gente para conservarla, es al revés, la gente necesita la naturaleza para subsistir. Y esa era un poco la línea que se transmitía a lo largo de muchos de los proyectos. En esta ONG en particular mi rol era como director de análisis de ecosistemas en el centro de investigación que tiene la ONG en Washington, D.C. Y dentro de ese centro de ciencias, la verdad es que tuve la oportunidad de contribuir a muchísimos proyectos en distintas partes del mundo. Esta ONG tiene oficina en alrededor de 50 países, en los lugares más biodiversos del mundo. El foco principal de esta ONG es preservar los ecosistemas y los lugares más críticos desde el punto de vista de la riqueza de especies, y esto es básicamente lo que ven en estos mapas, en Latinoamérica, en África subsahariana y en el sudeste asiático. Yo basado en ese momento en la oficina de Washington, que era la oficina central. La verdad es que, bueno, como les decía, estuve 5 años en esa ONG y la verdad es que fue una experiencia sumamente enriquecedora desde lo personal, desde lo laboral. Tuve la oportunidad de viajar muchísimo y conocer muchos de estos proyectos. En particular acá les voy a comentar algunos de los que fueron los principales. Uno fue el desarrollo de esta herramienta que la llamamos en ese momento Trends.Earth, sigue existiendo. La traducción es tendencias en la Tierra, básicamente. Y esto tiene que ver un poco con lo que le comentaba de cómo en mi carrera yo he venido siempre tratando de combinar el uso de tecnología con la conservación de la naturaleza. Y entonces en este caso desarrollamos una herramienta geoespacial, era un módulo para un sistema de información geográfico que se llama QGIS, que es un sistema de información geográfico libre y gratuito, que la idea era ayudar a los países, sobre todo países en vías de desarrollo, a hacer sus análisis de degradación ambiental. Degradación ambiental medida como uno de los indicadores que los países tienen que medir para monitorear sus avances en los objetivos de desarrollo sustentable, el 15.3.1, y entonces lo que hacíamos era integrar distintos tipos de datos geoespaciales para analizar cambios en la productividad primaria de la vegetación, cambios en la cobertura y cambios en el carbono orgánico en el suelo, que son los 3 subindicadores que se medían. Este proyecto en particular tenía mucho de desarrollo tecnológico, de aplicar la ciencia que yo había venido estudiando durante muchos años, y tenía también una pata muy, muy interesante para mí de capacitación. Entonces entrenamos 125 países colaborando con la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, una de las 3 convenciones de Río, para que los países puedan ir haciendo sus capacitaciones. Así que este fue un poco mi hijo en ese trabajo en CEI. Otro de los proyectos en los que trabajé bastante era identificar para la ONG y también para algunos portafolios de empresas o de fundaciones interesadas en conservación de naturaleza, identificar áreas globalmente que cumplían ciertos requisitos para hacer inversiones de agricultura regenerativa. En este caso era un proyecto que era financiado por Kering. Kering es un conglomerado de empresas de indumentaria de lujo francés, y entonces ellos tenían una serie de insumos que sabían que necesitaban comprar, en particular algodón, lana, cuero, cashmere. Y entonces el análisis era, bueno, ver de las distintas regiones del mundo donde ellos podían potencialmente comprar estos productos. Podía ser Mongolia, China, Europa del Este, Patagonia era una de estas regiones. Hacer un análisis para identificar, bueno, cuáles eran las zonas donde potencialmente el beneficio desde el punto de vista de la regeneración de la naturaleza era un poco más
más positivo y entonces priorizar un poco esas áreas. Menciono este proyecto en particular porque cuando yo estaba en CI trabajé bastante en desarrollar este fondo desde la parte científica y después fue interesante porque cuando empecé a trabajar en WSS, desde WSS nos presentamos al fondo y es uno de los proyectos más grandes que tenemos ahora implementados en Argentina, así que en un par de diapositivas les voy a contar un poquito desde el otro lado, desde el lado de la implementación. Como les decía, trabajé en esta ONG por 5 años y en el 2000, a fines del 2020, pandemia, todos atravesamos por esta gran crisis que nos hizo a todos replantearnos un poco nuestras prioridades, qué nos interesa, qué valoramos. Y en ese momento decidí volver a Argentina, si bien con trabajo remoto, no era que había dejado completamente, pero bueno, la pandemia me permitió volver a Argentina a trabajar desde vuelta desde Río Negro, que es de hecho donde estoy ahora en este momento. Y una vez que volví a Argentina surgió la posibilidad de sumarme a WSS Argentina. WSS, bueno, es la sigla de Wildlife Conservation Society, es una de las grandes organizaciones de conservación de naturaleza en el mundo también. Tiene más de 120 años de experiencia en conservación. Y como decía Elena al principio, bueno, el objetivo principal de esta ONG y del trabajo que nosotros hacemos es salvar la vida silvestre, la vida y o sea, la fauna, la flora y los paisajes a través de, usando la ciencia, digamos, para informar nuestras acciones de conservación. Y también con un fuerte ángulo de educación e inspiración a las comunidades. Cuando me sumé a WSS, voy contando un poquito de los roles que voy teniendo. Me sumo a WSS como director del programa País. Esto quiere decir que yo tengo a cargo las acciones que la ONG hace en Argentina. Un rol, la verdad, que muy diferente al que había tenido cuando estaba en la universidad, cuando estaba incluso en la otra ONG, pero mi rol de director científico acá es una función que claramente integra, digamos, necesitas el conocimiento científico, pero se vuelve mucho más de manejo, de estrategia, de manejo de personal, de conseguir fondos, así que por ahí habilidades o características para las que uno no estudia y que, bueno, el trabajo, el día a día te va un poco como forzando o motivando para ir adquiriendo un poco estas habilidades. ¿Qué hacemos en WSS en Argentina? Bueno, como les decía, 3 patas muy grandes: descubrir, proteger, inspirar. El descubrir tiene que ver con el apoyo a la investigación científica. Como organizaciones de la sociedad civil, nosotros lo que hacemos es apoyar a los estados, básicamente, a los estados nacionales, provinciales, a los organismos como Naciones Unidas, tratando de suplir, no de suplir, tratando de apoyar en necesidades que se van identificando. Digamos. Nosotros como ONG, por lo general, en concreto no podemos hacer nada de modo aislado, todo es muy colaborativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la ciencia que nosotros hacemos es muy alineada completamente con el CONICET. Trabajamos con un grupo de investigadores asociados con los que nosotros financiamos la investigación que ellos hacen, alineada con nuestros objetivos de conservación. Y es una estrategia que nos beneficia a nosotros porque podemos ir generando información de muy buena calidad y el sistema científico se fortalece también porque tiene acceso a recursos que por ahí, si no de otro modo, sería un poco difícil acceder. Después utilizamos esta información para desarrollar estrategias de protección de la naturaleza y estas estrategias son de lo más diversas. Por ahí uno piensa en protección y piensa en áreas protegidas, en un lugar aislado. Creo que de lo que hacemos el 5% debe ser eso, el resto es más estrategias mucho más ayornadas a la realidad actual de manejo. Hay una parte muy importante de manejo de áreas protegidas, pero también de manejo en sistemas productivos e integración con la sociedad. Y después la pata más comunicativa, que ahí viene la parte de inspiración. En cuanto a los ambientes donde trabajamos, WSS tiene un foco histórico muy fuerte. WSS en Argentina está hace casi 60 años apoyando la conservación de la naturaleza, originalmente en Península Valdés, así que el trabajo en el Atlántico Sur, en los ambientes costeros y marinos, han sido
una característica y una fortaleza de WSS en Argentina. Y acá el trabajo va desde apoyar investigaciones en la ecología y en la biología de las especies, determinar patrones migratorios, patrones de uso del ambiente, de una diversidad de especies, desde ballenas, tiburones, pingüinos, bueno, gaviotas, albatros. Así que básicamente la mayor parte no la mayor parte, pero una gran cantidad de las especies carismáticas, importantes desde el punto de vista de la conservación, WSS ha tenido algún tipo de, de interés y ha apoyado la investigación. Y después con esta investigación lo que hacemos es tratar de identificar áreas que son prioritarias para conservación y tratar de apoyar al Estado en ya sea la generación de las áreas protegidas, el manejo de esas áreas protegidas, capacitación de personal, en algunos casos desarrollar infraestructura. Así que realmente depende muchísimo, no es que hay un libro y se aplica, sino que depende mucho del contexto, de las necesidades y de lo que nuestros interlocutores del Estado identifican como necesidades. Desde el lado terrestre, el foco histórico ha estado en Patagonia, terrestre en los ambientes de estepa, monte y pastizales. Y acá de vuelta, la herramienta que utilizamos varía muchísimo dependiendo de la situación que tenemos. Esto es algo que uno cuando hace conservación de la naturaleza se da cuenta que no puede venir con una idea ya preconcebida de qué va a funcionar. Hay que entender el sistema natural, el sistema social, y en función a eso ir desarrollando con los actores locales las herramientas que tienen mayor potencial de éxito, y muy probablemente ese potencial de éxito que uno identificó en un momento después haya que ir revisitando y modificándolo a lo largo del proceso. En Patagonia terrestre hay mucho trabajo en áreas protegidas también. Trabajo en Payunia, por ejemplo, en el sur de Mendoza, en Laguna Blanca, bueno, Península Valdés es un área protegida donde WSS ha trabajado durante muchísimo tiempo, y también un trabajo en la matriz productiva. Sabemos que las áreas protegidas son relativamente poca superficie y sabemos que va a ser así porque digamos, necesitamos producir para subsistir y para generar bienes y servicios. Entonces ahí es donde nosotros hacemos un trabajo muy colaborativo con los productores. Y de vuelta, ¿qué forma toma eso? Depende de cada proyecto. En esta presentación estoy eligiendo algunos ejemplos que me parecen pueden interesarles, pero bueno, hay otras herramientas. Algunos de estos ángulos con los que trabajamos tienen que ver con las certificaciones amigables con la vida silvestre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entender que hay producción que tiene que ocurrir en algunos lugares, producciones de ovejas, de chivas, y entonces la idea no es combatir eso, sino es cómo podemos trabajar con los productores para minimizar el impacto en la vida silvestre y mejorarles la calidad de vida y la productividad a los ganaderos. En este caso, cuando hablamos de producción de chivas y ovejas amigables con la vida silvestre, por lo general de lo que estamos hablando es de minimizar los conflictos con los carnívoros, con los carroñeros, pumas, zorros, cóndores, dependiendo del área donde estemos, con distintos métodos que pueden ser desde, no sé, poner luces por la noche en los corrales para ahuyentar a los pumas. Nosotros tenemos un criadero de perros protectores de ganado que entrenamos, una raza en particular, y que están entrenados para proteger a las chivas y a las ovejas del ataque de los pumas, y de este modo ir desarrollando estas estrategias que permitan compatibilizar la actividad productiva con la conservación de la naturaleza. Otras de vuelta, un ejemplo que siento que puede ser interesante de algunas de las actividades que estamos haciendo en Mendoza, algunos pilotos en Río Negro y en Santa Cruz, tiene que ver con la esquila en silvestría de guanacos. Los guanacos, bueno, tienen una fibra que es de muy alta calidad, pero por lo general, hasta ahora y a escala, cuando se había hecho esquila de guanacos, era con matanza de animales. Bueno, nosotros queremos que haya esquila, que haya aprovechamiento de la vida silvestre, pero sin sacrificar a los animales. Entonces acá estamos desarrollando con distintas cooperativas de productores, con gobiernos provinciales, e incluso trabajando bastante fuerte con algunos, ven ahí una foto de una de las personas que produce indumentaria, en este caso de cierto lujo, de alta calidad en Buenos Aires, pero la idea es ir generando un mercado para que pueda esta fibra
digamos, la venta de estas fibras, hacerle sentido económico a los productores, que es en última instancia lo que los productores necesitan, ¿no? Ahora dije que WSS tenía un foco bastante histórico, bastante fuerte en Patagonia, pero no es solo eso lo que hacemos, así que acá elegí un proyecto que es para nosotros innovador en varios sentidos, es innovador geográficamente, tiene que ver con sistemas pluviales en islas en la provincia de Entre Ríos, sobre el río Uruguay, entre la provincia de Entre Ríos y Uruguay. Entonces este es un proyecto que es una colaboración, como decían, ningún proyecto, creo que no hay un proyecto, no, estoy seguro que no hay un proyecto de WSS que se ha hecho 100% por nosotros, todos son colaboraciones entre, en algún caso, donantes, otras ONGs, en este caso Banco de Bosques, ANBA, que es una ONG de conservación de naturaleza de Uruguay, y The Nature Conservancy, que es otra ONG de conservación de naturaleza. Y acá lo que estamos promoviendo es la conservación de unas islas sobre el río Uruguay, con un objetivo de generar un corredor de conservación, un corredor que además integre las dos naciones, que es bastante novedoso para nosotros. Entonces es áreas protegidas del lado entrerriano, áreas protegidas del lado uruguayo, y el proyecto contempla, sí, compra de tierras, unas islas que se compraron y se van a donar a la provincia de Entre Ríos del lado argentino y al Parque Nacional Farrapos del lado uruguayo, pero también un componente fuerte de uso público. Bueno, claramente esta es un área que tiene grandes valores de conservación, de ahí nuestro interés inicial, pero la verdad es que con este proyecto hemos venido aprendiendo muchísimo y valorando otros ángulos de la conservación que tienen que ver más con el uso público, con el disfrute y con la valoración que la gente hace de la naturaleza, que es en última instancia lo que va a permitir que la naturaleza se mantenga y se preserve de un modo saludable para siempre, ¿no? Entonces acá lo que vemos en esta diapo es a la izquierda un mapa con las islas, que son parte del proyecto del lado argentino. Como les comentaba, bueno, este proyecto incluye desarrollo de infraestructura, esto que ven acá ahí en esa foto, en la de la derecha, es uno de los refugios que estamos construyendo. Van a haber 6 refugios construidos en una serie de islas y la idea es estos refugios, bueno, que se utilicen para quedarse, pasar la noche, aprovechar, y está muy relacionado con el uso público en la forma de kayaks. Acá estamos trabajando, como les decía, con Banco de Bosques, que es quien lidera este componente en terreno, una escuela, bueno, lo llamamos un programa de kayaks para escuelas, no es una escuela de kayaks, porque la idea es traer estudiantes de las escuelas de la zona a que hagan actividad. Se compraron, ya perdí un poco la cuenta, pero alrededor de 150 kayaks a ambos lados del río, para traer juventudes, traer a la comunidad para que valore el área, se empiece a interiorizar y la disfrute y la valore y bueno, y con esto la conserve a futuro. Esto por otro lado, sabemos que las actividades recreativas, turísticas, empiezan a generar movimiento, una economía, de un desarrollo turístico de naturaleza y de toda una economía relacionada que en algunos lugares donde no hay otras alternativas, realmente hacen un diferencial importante. Así que este es un proyecto para nosotros novedoso, incluye muchas áreas que por ahí no son tan tradicionales a lo que WSS venía haciendo, que es más la conservación de la vida silvestre desde otro ángulo, y la verdad es que nos motivó muchísimo y nos inspira a esto, ir pensando continuamente nuevas maneras de conservar los ambientes. Y con esto voy llegando al final, no sé la verdad cómo voy con el tiempo, creo que bien, y es, bueno, este título que les decía de todos los caminos conducen al Cardenal. Yo como les comentaba, bueno, vieron que estudié en Santa Rosa y viví muchos años ahí, y toda mi formación de grado y de posgrado la hice en el ecosistema del Cardenal. Y entonces ahora que estoy de vuelta en Argentina, trabajando en esta ONG, la verdad es que volvió a surgir un poco la idea de ver cómo podemos colaborar con La Pampa, con la provincia, con distintos actores en la zona, para empezar a pensar de qué forma podría tomar un área protegida o una estrategia de conservación en un sentido un poco más amplio para el ecosistema del Cardenal. Así que acá estamos, todavía es un poco incipiente,
hubo algunos pasos el año pasado, de los que probablemente se hayan enterado, que por ahí no llegaron a buen puerto, pero bueno, estamos ahora en una etapa de replantearlo, repensarlo, aprendiendo de los errores, y en este momento tratando de entender y de desarrollar, lo llamamos como un análisis para entender de qué modo podemos integrar bien, podemos pensar bien, digamos, la conservación de este ecosistema, integrando áreas protegidas de la forma que sean, con ecosistemas productivos que permitan, bueno, eso, la actividad productiva de un modo amigable con la naturaleza. Así que estamos en las etapas incipientes de ese diagnóstico, digamos. No tengo muchos avances para contar, pero bueno, solo para contarles que desde el lado de la ONG seguimos trabajando y tratando de sumar voluntades y pensando en maneras creativas, innovadoras, que nos permitan pensar en la perpetuidad del cardenal a, a largo plazo, ¿no? La preservación del cardenal a largo plazo. Bueno, con esto termino la presentación y espero les haya resultado útil y disponible para cualquier pregunta, comentario. No te escucho, Elena. Yo no sé si tú lo escuchas. Me puse para poder escucharte bien. Que Ah, realmente es muy bien. interesante el trabajo que hacen porque es muy, o sea, me parece que el hecho de trabajar no solamente con el ambiente, sino con la gente que vive en ese ambiente y con quienes pueden llegar a ayudar, ¿no? Como son el gobierno, las instituciones, es súper interesante eso. Te iba a preguntar, ¿hay alguien del CONICET trabajando acá o no? ¿Trabajando en La Eh, Pampa? Gente del CONICET trabajando en La Pampa y en el Cardenal, sí, 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 hay sí, muchos sí. hay Pero investigadores que que están ahí. ustedes, La verdad es que desde nuestro proyecto todavía no. ah, Estamos haciendo como esas vinculaciones y empezando un poco esas charlas. Hemos tenido charlas con distintos actores de la provincia, eh, gente sí de la universidad, pero no desde lo formal, digamos, todavía. Es incipiente, digamos, en este momento. ah, sí, porque hay mucha gente Pero, trabajando con semillas, todo lo que es el ambiente y la interacción entre plantas y herbáceas y todas esas cosas que he estado, ¿no es cierto? Yo te nombraba a José Luis Hierro, pero también hay varios que están haciendo, que han hecho tesinas, que han trabajado. La chica esta Estanga también está trabajando en eso. María Eugenia, sí, sí. tal cual. Sí, Ah, Euge, bueno, yo a muchos de ellos los conozco por mi tiempo. Ahí Euge justo me mandó un mensaje y me dijo, no voy a poder estar porque estoy en la ruta, en la sí, charla. me Así que, dijo que te saludara, sí. pero sí, la idea es, digamos, tuvimos, digamos, estos procesos de conservación tienen que tratar de integrar y alinearse a tiempos que a veces son los tiempos de uno como organización, los tiempos políticos cuando hay elecciones, los tiempos. Entonces, Sí, sí, es un sí, proceso lento y de largo plazo, pero la idea es, sí, integrar todo ese conocimiento que en La Pampa es muchísimo, así que, es mucho, sí. sí, buen punto. Sí, y los investigadores siempre necesitan dinero. Tal cual, eso lo supimos todos Bueno, los que hicimos investigación en algún sí, momento. todo. ¿Quieren prender las cámaras? Así nos vemos. ¿Puede ser? No, parece que no. Con respecto también al Cardenal, están haciendo, no sé si está, ¿dónde está? Ita. Ustedes están haciendo un buen trabajo, ¿no es cierto?, del mantenimiento, pero también donde no solamente manejan el ambiente, sino también al productor, ¿no es cierto?, para eh, en eso también están trabajando y están Sí, haciéndolo bien. Sí, sí, en realidad desde, digamos, los productores por ahí contratan un consultor, un técnico, que les lleva un plan de manejo de bosques bajo la ley nacional de bosques nativos.
Eso hace, digamos, que se pueda intervenir dentro del bosque. Generalmente los objetivos son empezar a bajar como biomasa combustible para evitar incendios, que por ahí es el problema más grande que tienen los bosques acá en la provincia. Tal cual. Sí, en eso están ayudando, sí. Después, Sí. no sé, ¿alguien más quiere alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Son todos saludos, te digo, lo que hay en el chat. Hola, hola. Veo algunos nombres conocidos. Hola, Andrés, ¿cómo Sí, andás? sí. No, es interesante esto porque están abiertos justamente a que el dueño del campo, ¿no es cierto?, pueda hacer algún trabajo como es de preservación sin que le modifique demasiado su producción, sería, ¿no? Ahí está Jaime. Jaime, ¿cómo andás? Claro, creo que el Hola, ¿qué tal? punto ahí ¿Cómo les va? mágico es ese, el de ir encontrando, perdón, Jaime, las, digamos, el tipo de manejo, digamos, que cierre desde el punto de vista productivo, digamos, y que Claro. minimice dentro de todo el impacto en el ambiente. Perdón, Jaime, que te corté. Buenas tardes. No, saludaba nada más, no te preocupes. Bien. Ah, bueno, no sé, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Mariano, yo te voy a proponer, ¿no es cierto?, que sigamos dando a conocer el tipo de actividades que ustedes hacen con alguna otro tipo de evento, no sé, puede ser una jornada, puede ser algo como, o sea, yo creo que lo que tiene tu trabajo, ¿no es cierto?, lo tenés que dar a conocer para que la gente para quien esté interesado pueda saber, ¿no es cierto? Porque uno cuando dice preservación no se toca, o sea, influye en lo productivo, que por ahí, ¿no es cierto?, algunas líneas de trabajo pueden llegar a ser este, justamente que tanto el productor como el que mantiene, ¿no es cierto?, el ambiente trabajen a la par y trabajen bien los dos, ¿no? Sí, tal cual. Eh, sí, a ver, hay a veces esa percepción, y esto tiene que ver con la evolución, digamos, la evolución del conocimiento de la humanidad y en este caso en particular de la ciencia, de la conservación de la naturaleza, donde es cierto que en algún momento se pensaba la conservación como algo aislado, como algo frenando, y ahora ya sabemos que conservar la naturaleza es integrado a los sistemas socioeconómicos, y entonces ha ido evolucionando y creo que todavía existe un poco esa concepción de que el que hace conservación está contra de la producción y no es así. Claramente si esa percepción existe es porque todavía hemos fallado nosotros en comunicarla, así que tomo el punto que decís, sí, buenísimo de organizar algún Sí, sí, evento, actividad donde podamos ir comunicando un poco esto y es yo un creo ida que y hay vuelta, mucho digamos, miedo ir aprendiendo. del productor justamente que no le dejen tocar nada o que le prohíban, porque viste, ellos piensan que por ahí conservar es prohibir esto, prohibir lo otro, y no siempre es así, ¿no? O sea, se puede trabajar en conjunto. Creo que eso es súper importante. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, ¿alguien más? Bien. No quiero torturarlos teniéndolos acá Realmente online. Yo un disponible gusto. para cualquiera que quiera, está mi correo ahí o si quieren contactarme, Bueno, disponible en cualquier momento. Y bueno, muchísimas gracias Elena por la invitación. Un placer para mí siempre charlar con ustedes y bueno, muchas gracias. bueno, un gusto realmente haberte escuchado, Mariano. Voy a dejar de grabar y después, si queremos, seguir, a ver si puedo. Vamos. Bueno, oh, Bien. no sé dónde está acá.